La ciudad despertaba cada mañana con el mismo gesto cansado, como si hubiera aprendido a respirar sin esperanza. Las calles estaban llenas de gente que caminaba rápido, con los hombros encogidos y la mirada fija en el suelo, evitando cualquier contacto que pudiera recordarles que los demás también existían. En ese lugar, la amabilidad se había vuelto sospechosa, casi peligrosa, como si mostrar compasión fuera una debilidad que el mundo no perdonaba. Entre el ruido de los autobuses, los gritos de los vendedores y el constante murmullo de la supervivencia diaria, vivía Mateo, un hombre común, invisible para casi todos, que cargaba en silencio una bondad que nadie parecía necesitar. Mateo trabajaba como conserje en un viejo hospital público. No era médico ni enfermero, pero conocía los pasillos mejor que nadie. Había visto más lágrimas de las que podía contar y escuchado despedidas que todavía resonaban en su memoria cuando barría el suelo de madrugada. Su salario apenas alcanzaba para pagar una habitación pequeña y enviar algo de dinero a su madre enferma en el pueblo donde había crecido, pero nunca se quejaba. Había aprendido desde niño que el mundo no siempre devuelve lo que recibe, y aún así, algo dentro de él se negaba a endurecerse. Cada mañana, antes de comenzar su turno, se detenía unos segundos frente a la puerta del hospital y respiraba hondo, como si se preparara para una batalla silenciosa contra la indiferencia. Aquella mañana, el frío parecía más intenso que de costumbre. Mateo notó a una mujer sentada en los escalones de la entrada del hospital, abrazando una bolsa de plástico y temblando. La gente pasaba a su lado sin mirarla, algunos con gestos de molestia, otros fingiendo no verla. Mateo dudó por un instante. Llegaba tarde y sabía que su supervisor no toleraba retrasos, pero algo en la postura de la mujer, en la manera en que apretaba la bolsa contra el pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo, lo hizo detenerse. Le ofreció un saludo suave, casi tímido, como si temiera asustarla. La mujer levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, no solo por el frío, sino por noches sin dormir y una tristeza que parecía haberse instalado en su rostro. Se llamaba Lucía, le dijo con voz quebrada, y había pasado la noche allí porque su hijo estaba internado y no tenía dinero para regresar a casa ni para comer. Mateo escuchó sin interrumpirla, sin prisa, algo que casi nadie hacía ya. Luego, sin pensarlo demasiado, sacó de su bolsillo el poco dinero que llevaba para el desayuno y se lo ofreció. No era mucho, apenas unas monedas, pero Lucía lo miró como si le estuviera dando un tesoro. Ese gesto simple, casi insignificante, fue el inicio de una cadena invisible de acontecimientos. Mateo no lo sabía entonces, pero en un mundo acostumbrado a la crueldad, un acto de bondad podía resonar más fuerte que cualquier grito. Lucía lloró en silencio, no solo por el dinero, sino porque alguien la había visto, alguien había reconocido su dolor. Mateo le sonrió con torpeza, le dijo que todo estaría bien, aunque él mismo no sabía si era cierto. Luego entró al hospital, con el corazón un poco más pesado y al mismo tiempo extrañamente ligero. Durante los días siguientes, Mateo siguió encontrándose con Lucía. A veces le llevaba un café caliente, otras solo se detenía a preguntarle cómo estaba su hijo. No lo hacía esperando gratitud ni reconocimiento. Lo hacía porque sentía que era lo correcto. Sin embargo, algunos compañeros comenzaron a mirarlo con desaprobación. «No te involucres», le decían. «El mundo se aprovecha de los buenos». Mateo asentía, pero por dentro sabía que si dejaba de hacerlo, perdería algo esencial de sí mismo. Mientras tanto, la ciudad seguía mostrando su rostro más duro. En el hospital, los recursos escaseaban. Los pacientes se acumulaban y el personal estaba agotado. Mateo presenciaba discusiones, injusticias y decisiones frías tomadas en nombre de la eficiencia. Cada día era un recordatorio de que la crueldad no siempre venía en forma de violencia, sino de indiferencia, de puertas cerradas y de miradas que evitaban encontrarse. Aún así, Mateo persistía, convencido de que incluso en ese entorno hostil, la bondad tenía un lugar, aunque fuera pequeño y frágil. Una noche, al finalizar su turno,
Mateo encontró a Lucía llorando desconsoladamente en un pasillo vacío. Su hijo había empeorado y los médicos hablaban de procedimientos costosos que ella no podía pagar. Mateo no tenía soluciones, no tenía dinero ni influencia, pero se sentó a su lado y la dejó llorar. A veces pensaba, la mayor crueldad del mundo era obligar a las personas a sufrir solas. Y si no podía cambiar el sistema, al menos podía compartir el peso del dolor. El mundo no cambió de la noche a la mañana. La crueldad siguió allí, sólida y persistente, como un muro que parecía imposible de derribar. Pero algo había comenzado a moverse lentamente, casi imperceptible. Una enfermera que había visto a Mateo con Lucía decidió quedarse unos minutos más, después de su turno para ayudarla. Un médico, conmovido por la historia del niño, buscó alternativas y donaciones internas. Pequeños gestos, nacidos de la observación de una bondad sincera, empezaron a multiplicarse sin que nadie los anunciara en voz alta. Mateo no se consideraba un héroe. De hecho, se sentía cansado y a veces frustrado. Había noches en las que dudaba de sí mismo, preguntándose si valía la pena seguir dando, cuando el mundo parecía tan dispuesto a quitar. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el rostro de Lucía aquel primer día, la sorpresa en sus ojos al ser tratada con dignidad. Ese recuerdo se convirtió en su ancla, en la prueba silenciosa de que incluso el acto más pequeño podía tener un significado profundo. Con el tiempo, el hijo de Lucía comenzó a mejorar. No fue un milagro repentino, sino un proceso lento, lleno de altibajos. Pero cada avance, por mínimo que fuera, se celebraba como una victoria compartida. Lucía empezó a ayudar en el hospital, limpiando salas o llevando recados, no porque se lo pidieran, sino porque quería devolver lo que había recibido. Su sonrisa tímida al principio se volvió más frecuente, y con ella llegó una nueva energía al lugar, algo que muchos no sabían que necesitaban. La ciudad seguía siendo dura, pero Mateo comenzó a notar cambios sutiles. Personas que antes caminaban con la mirada baja ahora se detenían un segundo más. Alguien ofrecía su asiento, otro compartía una comida. No era una transformación espectacular, pero era real. La bondad, comprendió Mateo, no era un gran acto que lo cambiaba todo de inmediato, sino una serie de decisiones diarias que, acumuladas, podían alterar el curso de las cosas. Un día, Mateo fue llamado a la oficina de su supervisor. Temió lo peor, recordando las advertencias y las miradas de desaprobación. Pero para su sorpresa, el hombre le habló de una carta recibida por la administración, una carta escrita por Lucía. En ella, agradecía al hospital y, en particular, a un conserje que había demostrado que la humanidad aún existía. No pedía premios ni reconocimientos. Solo quería que supieran que esto había marcado la diferencia entre la desesperación y la esperanza. El supervisor, incómodo pero sincero, le dijo a Mateo que siguiera haciendo su trabajo como hasta ahora. Mateo salió de la oficina con una mezcla de emociones. No buscaba elogios, pero saber que su bondad había sido vista lo conmovió profundamente. Caminó por los pasillos del hospital, observando a las personas con una nueva claridad. Comprendió que la crueldad del mundo no siempre se manifestaba en actos extremos, sino en la costumbre de ignorar, y que la bondad, aunque frágil, tenía una fuerza persistente, capaz de abrir grietas incluso en los muros más duros. Al final, la historia de Mateo no se convirtió en una leyenda ni apareció en los periódicos. Fue una historia silenciosa, tejida en los gestos cotidianos y en las decisiones que nadie aplaudía. Pero para Lucía, para su hijo y para todos aquellos que fueron tocados directa o indirectamente por esa cadena de compasión, significó todo. En un mundo cruel, Mateo eligió ser amable, y esa elección repetida día tras día le mostró que la bondad no es ingenua, sino valiente. Y mientras existieran personas dispuestas a elegirla, incluso el mundo más duro tendría una oportunidad de cambiar.